En las redes sociales se van presentando muchas denuncias, donde usuarios en Twitter y otras redes sociales denuncian que la OMP favoreció a ciertos candidatos y perjudicó a otros. Con los hashtags OMP corrupta o fraude morado, miles de usuarios manifestaron su rechazo a los resultados electorales. Para probar su denuncia, presentaron algunos videos donde se puede apreciar capturas de actas finales que no coinciden con las que la OMP publicó en su página oficial. Quiero hacer una denuncia porque el día domingo 11 de abril yo he estado como personero en el Colegio María del Perpetuo Socorro, 168, de 225 a 168. ¿Dónde está la diferencia? No lo sabemos. ¿A quién no se le puso sus votos que le correspondía? Ahí está la corrupción, señores. 232. Total de votos emitidos. Votos emitidos, 240. Sin embargo, aquí en el acta original que se recoge por parte de los personeros, se ve que fueron 157 votos emitidos, no 240. Renovación Popular, 0. Sin embargo, Somos Perú, del lagarto Vizcarra, del nefasto expresidente, 36. Ahora, así él esté mintiendo, no puede ser de que hayan colgado un acta en el cual Renovación Popular tiene 0 votos, repito, 0 votos, en un distrito como La Molina en el cual ambos están peleando el 12, 13%. 075-514 y vamos nosotros a ingresar 075. Aquí en el acta tiene 23, ¿ya? Y sin embargo acá tiene 22. La señora Josefina Cumpa tiene 7 votos y 5 votos tiene Jorge Salas Cuadro y 2 tiene el número 3. Y sin embargo, en el acta tiene 4 la señora Josefina Cumpa, 5 Jorge Salas Cuadro y 1 tiene el número 3. Además de esto, se fueron presentando otras denuncias, inclusive antes de las elecciones, como difundimos en un video anterior, donde se denunciaba que se estaba persuadiendo a los miembros de mesa a firmar actas en blanco, cuando esto está prohibido porque podría prestarse a la modificación de votos posteriormente. No puede grabar. ¿Por qué no puedo grabar? No. Si soy personera y estoy vigilando lo que estaban... Es que cómo van a haber cédulas que sobran, 10 cédulas, o sea, ¿cómo no voy a grabar? No puede grabar. También el mismo día de las elecciones presidenciales se denunció que había cédulas marcadas que favorecían a la candidata Keiko Fujimori. Otras denuncias se presentaron en Tacna, donde una miembro de mesa denuncia ya de forma directa que la OMP está favoreciendo a Keiko Fujimori, además de realizar diversas protestas que por supuesto la prensa limeña ignoró por completo. Pero esto se suma a un extraño favorecimiento al Partido Morado. Con la confianza de la impunidad y del menosprecio a las denuncias de fraude presentadas, parece que el Partido Morado sospechosamente ha ido aumentando la cantidad de sus votos. Ante esto, el candidato Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, denunció a través de sus redes sociales que el Partido Morado viene intentando quitarle un congresista en la región de Arequipa. Es más, Rafael López Aliaga aseguró que la OMP estaría beneficiando al Partido Morado de Julio Guzmán. En Arequipa, el Partido Morado viene anulando actas y creciendo con votos rurales para quitarle un congresista a Renovación Popular. Es que si los morados no tienen un congresista fuera de Lima, perderán la inscripción y no tendrán bancada. Están a 200 votos con ayuda de OMP, publicó. ¿Pero es posible que la OMP pueda favorecer a un candidato? La respuesta es claramente que sí. Para muestra la participación de Martín Vizcarra en estas elecciones, tal y como lo dijo hace unos meses la expresidenta del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCE, Mónica Yaya. Ella afirmó a Diario Expreso que hay 2 miembros del Jurado Nacional de Elecciones que le deben favores al expresidente Martín Vizcarra. Uno es el actual titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, y el otro es Jovian Sanginés, cuyo yerno fue presuntamente favorecido en contrataciones con el Estado. Estas declaraciones del 4 de febrero las brindó Yaya tras conocerse la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El organismo declaró fundada la apelación de Somos Perú ante la exclusión de Martín Vizcarra de la contienda electoral, al omitir información sobre sus ingresos en su hoja de vida por el porcentaje de acciones que posee en la empresa Agrotecnia Estiquiña SAC.
Esos vocales estiran la ley y la recortan a la medida de Vizcarra. Esto ya está cantado. Mi misión como abogada y constitucionalista era poner en descubierto la forma en que estos miembros del Jurado Nacional de Elecciones ponen la ley y la Constitución al servicio de una persona y no al servicio de la justicia, como es su obligación, comentó. Además recordó que Salas es uno de los mencionados por los hermanitos en los audios del caso Cuellos Blancos, en el que se registró como el ex magistrado Walter Ríos mencionó un favor solicitado al hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones. De pronto iluminados, fueron modificados porque tanto el señor Salas Arenas como el señor San Ginés tienen un conflicto de intereses frente al caso de Martín Vizcarra y por eso tuvieron que modificar todas las... Curiosamente, Martín Vizcarra es el congresista con mayor votación en Lima, a pesar de su pésimo desempeño contra la pandemia, colocando al Perú como el país que tuvo el peor manejo de la pandemia según medios internacionales. Pero sus más de 150,000 votantes no opinan lo mismo. Hecho similar sucedió con Keiko Fujimori, quien era sindicada de ser la cabecilla de una organización criminal. El pésimo desempeño de sus congresistas cuando fueron mayoría en el Congreso y el respaldo mayoritario de la población cuando se disolvió fue aplaudido por miles de personas, pero en estas elecciones nuevamente tiene un gran respaldo. ¿O será que ambos fueron favorecidos por la OMPE? Esta no es la única vez que la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones son acusados de favorecer al fujimorismo. En un video, el mismo Vladimiro Montesinos declaraba con total cinismo cómo Fujimori copó estos organismos para permitir sus reelecciones. Para ese escenario, instituciones fundamentales eran el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, porque tenían sus representantes ahí. Yo había hecho ya un trabajo de reclutamiento a los miembros del jurado, no en 2000, lo había hecho en 98, ese día tenía un manejo como oficial del caso de los miembros del jurado. Es muy sencilla. La OMPE recepciona los documentos, le hace el pedido para los planillones y cuando culminan le piden la verificación y la OMPE agarra y eleva los de la materia al jurado de elecciones para no hacer el tema de la verificación. Ya para esto se había hecho un trabajo de inteligencia de otra naturaleza que lo contaré en otra oportunidad sobre los miembros del jurado del 98, cómo fue la mecánica para que la Corte Suprema designara al representante del poder ante el jurado, lo mismo el tema del Ministerio Público, y entonces ahí teníamos asegurados los 2 votos, porque acuérdense que... ¿Te parece familiar todo esto? El fujimorismo tiene aún poder dentro de estos organismos electorales que se mantienen desde hace muchos años. Estas denuncias que se van presentando nos recuerdan mucho las que se presentaron en el año 2000, donde Fujimori, con ayuda de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, ganó las elecciones de ese año. Corrían los primeros días de abril del 2000 y se desarrollaban las elecciones presidenciales en el Perú. La mayoría de electores se dividían entre Alejandro Toledo y el dictador Alberto Fujimori. Este último, luego de aniquilar el Tribunal Constitucional y no querer ir a un referéndum, organizó un fraude en el que por tercera vez consecutiva asumiría las riendas del país. Felizmente le duró muy poco. No solo en intención de voto, sino en boca de urna, el candidato Alejandro Toledo había conseguido un mayoritario porcentaje. El fujimorismo, comandado por su fundador y por Vladimiro Montesinos, se vieron con la obligación de poner en marcha la mugrienta maquinación y cambio de cifras. A boca de urna siempre ha contado con un error mínimo. Alejandro Toledo se mostraba con un 48.5% contra un 42.7% del dictador. Un par de horas después esto cambió abruptamente. Alberto Fujimori ya tenía 48.2% y Alejandro Toledo contaba con 40.9%, según resultados presidenciales al 100%. La maquinaria vil y mentirosa había cambiado y manipulado el resultado del primer flash, y los canales comprados así lo propalaban. El fraude comenzaba a ejecutarse. Aún recordamos a la hoy líder de opinión Mónica Delta en el Canal 5, a horas de la noche, decir que se había producido un cambio estrepitoso en los porcentajes. Ahora Fujimori iba primero con 48%. Jamás en la historia de las elecciones presidenciales había ocurrido tal cosa. A la postre, el dictador, sus geishas y ayayeros asumieron las riendas del país.
en medio de la desaprobación de la mayoría peruana y del Congreso. Felizmente, meses después, renunció cuando se destapó el escándalo de los Vladivideos. Panorama similar se presentan en estas elecciones, donde ahora un Pedro Castillo se tendrá que enfrentar no solo a unos organismos electorales con serios antecedentes de manipular las elecciones, también está la CONFIEP, Odebrecht, la prensa limeña, que es la de mayor difusión en todo el país. En fin, todo está en contra del profesor calificado de comunista. No somos partidarios de Pedro Castillo, menos si todo apunta a que en estas elecciones se ha buscado el mejor escenario para favorecer a Keiko Fujimori. Todo pareciera estar milimétricamente planeado como antes para que la heredera del Fujimorismo se convierta en la presidenta del Bicentenario. Atención, generación del Bicentenario. La prensa, encuestadoras, organismos electorales, etc., han complotado para que se dé este escenario. La candidata con mayor antivoto solo podía ganar con un contendiente como Pedro Castillo. Y no es que despreciemos la candidatura del profesor Castillo, quien sorprendió en estas últimas elecciones, sino que al parecer el peor lado del fujimorismo aún está presente y no ha desaparecido, y amenaza con volverse mucho más fuerte, inclusive mucho más que antes. Tal vez, paradójicamente, la elección de Pedro Castillo nos da la oportunidad de acabar de una vez y de raíz con los rezagos del fujimontesinismo, pero a la vez nos presenta un futuro incierto, que también podría ser la reivindicación de los más olvidados por el Estado. En fin, pensando racionalmente, al final sería más fácil vacar a un Pedro Castillo que no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que a una Keiko Fujimori que desde ya, aparentemente, en su peor momento, aún tiene poder en muchas instituciones del Estado, y que ya ha dado muestras de querer perpetuarse en el poder, como lo hizo su padre, para muestra su sola postulación. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook y Twitter como Perú Dice, y no te olvides de dejarnos tu valioso comentario.